¿Qué podría llevar al Papa a romper su silencio justo cuando siente que su final se acerca? ¿Qué verdad tan poderosa lo empujó a revelar lo que durante años mantuvo oculto? Las Escrituras nos ofrecen una pista clave. En Lucas 12:2 leemos: nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Este versículo nos recuerda que, ante la inminencia de la muerte, la verdad encuentra su camino, impulsada por el peso de la eternidad. Hoy profundizaremos en lo que realmente motivó al Papa Francisco a hablar y cuál es ese secreto que muchos temen, pero que él decidió compartir. Revelaremos el contenido espiritual y profético de sus palabras finales y cómo podrían alterar no solo la percepción del Vaticano, sino también el rumbo espiritual de millones. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través de esta revelación? ¿Puede el silencio pesar más que una confesión? ¿Puede una verdad guardada corroer el alma de un hombre que ha vivido toda su vida hablando en nombre de Dios? A veces, cuando la muerte se acerca, las máscaras caen. Las palabras toman un nuevo peso y el corazón ya no puede callar lo que por años ha querido gritar. El Papa Francisco, líder espiritual de millones, ha comenzado a hablar. Y lo que está diciendo no es solo un mensaje, es una advertencia, una que ha mantenido encerrada en el silencio hasta ahora, cuando su cuerpo comienza a ceder y su espíritu, más que nunca, está consciente de lo que significa presentarse ante el trono eterno. La Escritura lo dice con claridad en Lucas 12:2. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Esta no es una frase poética, es una verdad eterna. Todo lo que ha estado guardado en lo profundo, lo que ha permanecido fuera de la vista humana, saldrá a la luz. Y cuando un hombre como el Papa empieza a liberar esas palabras, no lo hace por impulso ni por presión externa. Lo hace porque en lo más profundo de su alma ha comprendido que hay una hora en la que ya no se puede seguir callando. La hora donde Dios llama a cuentas. La hora donde la verdad ya no se puede contener. No es la primera vez que una figura espiritual se enfrenta al peso del silencio en sus últimos días. Pensemos en Moisés, 40 años liderando al pueblo, y antes de morir, antes de ascender al monte Nebo, tuvo que liberar palabras que durante años había guardado en su corazón. En Deuteronomio encontramos una serie de advertencias que Moisés declara al pueblo. Palabras que hablaban de maldiciones, de apostasía, de lo que vendría si se apartaban del camino. No eran palabras fáciles de pronunciar, pero eran necesarias. Eran el eco de una verdad divina que ya no podía ser ignorada. Moisés no murió en silencio, murió hablando, declarando, advirtiendo. Porque hay verdades que solo pueden decirse cuando la muerte ya no está lejos. Así también el Papa Francisco ha comenzado a preparar su despedida, pero no una despedida ceremonial, llena de protocolos, sino una salida marcada por la urgencia espiritual de quien sabe que su voz ya no puede esperar. Durante años ha sido visto como un pastor amable, una figura conciliadora, pero ahora su rostro muestra algo más. Una preocupación real, un temblor en su voz que revela la carga de quien sabe demasiado. Hay en sus palabras recientes una mezcla de quebranto y determinación. No busca el escándalo, busca la redención. Y lo que está revelando parece haberlo mantenido en un conflicto interno largo y doloroso. El Salmo 39:2 nos da una imagen clara de este tipo de conflicto. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Esta es la experiencia de muchos siervos de Dios que, sabiendo lo que deben decir, se ven atados por la prudencia, por el temor o por las consecuencias. Pero el alma no puede callar para siempre. El dolor de guardar lo que Dios ha puesto para hablar se convierte en una carga insoportable. Y cuando ese silencio se rompe, lo que brota no es un discurso, sino un clamor, un grito del alma. Así suenan ahora las palabras del Papa.
no como un comunicado oficial, sino como la confesión tardía de alguien que ha visto lo que otros no ven. ¿Qué puede haber visto? ¿Qué puede haber experimentado un hombre que ha estado en lo más alto del poder espiritual en la tierra? No lo sabremos aún del todo, pero lo que empieza a revelar es suficiente para sacudir la conciencia de quienes han vivido confiando ciegamente en las estructuras humanas de la fe. Porque lo que él insinúa no es un simple error doctrinal ni un escándalo político. Es algo más profundo, una corrupción espiritual, una desviación del propósito original, una traición a la misión del Evangelio. Y eso, en cualquier época, es motivo de temblor. Isaías también fue llamado a hablar en un tiempo de oscuridad, y sus palabras no fueron bien recibidas. En Isaías 30, 10 o 11 se describe al pueblo diciendo: no profeticen lo recto, háblenos cosas agradables, profeticen engaños. Así ha sido también la actitud de muchos frente al Papa. Han preferido las palabras suaves, las frases amables, los discursos inclusivos. Pero ahora, cuando empieza a hablar de lo que no se debe nombrar, las reacciones cambian. Porque hay verdades que incomodan, verdades que desestabilizan, verdades que obligan a cambiar. Y sin embargo, él continúa. Porque cuando un hombre está frente a la eternidad, ya no le importan las críticas, solo le importa responder a su conciencia y a su Creador. Como Pablo, quien antes de morir dijo con firmeza: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segundo Timoteo 4:7. ¿Podrá el Papa decir lo mismo? Solo él y Dios lo saben. Pero su decisión de hablar, de revelar, de romper con años de omisión, lo acerca más al modelo bíblico del profeta que al del político religioso. En la historia de Elí, el sacerdote de Israel, vemos lo que sucede cuando la verdad es callada por demasiado tiempo. Él sabía que sus hijos pecaban gravemente en el templo, pero no los reprendió con firmeza. Y por esa omisión, el juicio de Dios cayó sobre su casa. En 1 Samuel 3:13 se dice: yo le mostraré que juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. El silencio no es neutral, puede ser complicidad, y tal vez el Papa, consciente de eso, ya no está dispuesto a cargar con una culpa que no le pertenece del todo, pero que ha tolerado por demasiado tiempo. Los últimos días de cualquier vida están marcados por un tipo de claridad que no se tiene en los años de juventud o poder. El espíritu se afina, la eternidad se acerca, y la verdad comienza a pesar más que la reputación. Muchos santos y mártires, en sus momentos finales, pronunciaron palabras que estremecieron a generaciones, no por su elocuencia, sino por su autenticidad, porque hablaban desde la conciencia limpia o desde el arrepentimiento sincero, porque sabían que su alma estaba a punto de ser juzgada y no querían partir sin haber dicho lo que debían decir. El Papa Francisco parece estar en ese punto. No busca defenderse ni justificarse, solo quiere hablar, solo quiere que la verdad salga. Y eso es señal de que su alma está en un proceso profundo de preparación, no solo para dejar el Vaticano, sino para comparecer ante el juez eterno. Romanos 14:12 nos recuerda: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esta es una realidad que muchos olvidan, pero que todo líder espiritual debe tener presente. La autoridad humana no exime del juicio divino, y cuando llega el momento, todos los títulos se desvanecen. Solo queda el alma y su historia ante el trono de Dios. Este primer paso del Papa al hablar es solo el inicio. Lo que vendrá después será aún más impactante, pero por ahora lo esencial es comprender que su decisión de romper el silencio no es un acto político, es un acto espiritual. Es el eco de una conciencia que ya no puede seguir callando. Es el reflejo de un corazón que ha visto el abismo y quiere encender una luz antes de que sea demasiado tarde.
Es la voz de un hombre que sabe que el tiempo se le acaba y que la eternidad está más cerca que nunca. Quizá esta sea la parte más auténtica de su vida. No su elección como pontífice, ni sus discursos ante las multitudes, sino este momento, este gesto, esta rendición final ante la verdad, porque la muerte no miente. La muerte desnuda, y lo que se dice en los últimos días tiene un peso especial. El mismo Jesús en la cruz, con sus últimas palabras, no habló de gloria ni de poder. Habló de perdón, habló de entrega, habló con el alma. Así también, ahora, el Papa comienza a hablar con el alma. Y aunque muchos no comprendan, aunque otros lo rechacen, su voz ya no puede detenerse. Hay quienes dirán que ya es tarde, que su silencio por tantos años lo invalida, pero no debemos olvidar que en la parábola de los obreros de la viña, Jesús mostró que incluso quienes llegan al final del día pueden recibir la misma gracia. Mateo 20:16 concluye: así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Dios no mide el tiempo como nosotros, Él mira el corazón. Y si este es un acto sincero, si esta es una confesión verdadera, entonces aún puede haber redención. No solo para él, sino para muchos que al escuchar sus palabras decidan también volver a Dios. Porque en el fondo, esta historia no se trata solo del Papa, se trata de todos nosotros, de nuestra relación con la verdad, de cómo lidiamos con lo que callamos, con lo que sabemos que está mal pero preferimos ignorar, de cómo enfrentamos nuestra propia hora final. El secreto revelado no es solo sobre el Vaticano, es sobre la condición del alma humana, sobre la necesidad de romper el silencio antes de que sea demasiado tarde, sobre el llamado de Dios a vivir en luz, no en sombras. Efesios 5:11 nos exhorta: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Tal vez eso es lo que el Papa intenta ahora: reprender aunque tarde, hablar aunque duela, advertir aunque lo cueste todo. Y si ese es su propósito, entonces aún puede haber fruto. Porque toda palabra dicha con un corazón arrepentido, toda verdad proclamada con valentía en medio de la oscuridad, tiene poder. Poder para despertar, poder para sanar, poder para redimir. El silencio ha sido roto y con ello algo ha comenzado a cambiar. El mundo espiritual lo siente. El pueblo lo percibe. La historia ha entrado en un nuevo capítulo. Porque cuando un hombre que ha caminado entre los más grandes decide finalmente hablar con el alma, es señal de que Dios está obrando. Y lo que viene no será ligero, será profundo, será transformador, será, como dice Hebreos 12:27, una sacudida, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Estamos listos para escuchar, estamos listos para lo que vendrá, porque esto no es el final, es solo el principio de una verdad que ya no se puede detener. Cuando Dios permite que un hombre llegue a una posición de poder espiritual tan alta como la del Papa, no lo hace sin asignarle una carga que lo trasciende. Quien asume el liderazgo del Vaticano se convierte no solo en un rostro visible para millones de fieles, sino en un guardián del mensaje eterno, en un intermediario entre las multitudes y el recuerdo vivo de las enseñanzas de Cristo. Esa investidura no es solo institucional, es espiritual. Y esa carga, si no es asumida con temor y temblor, puede transformarse en un peso insoportable para el alma. El Papa Francisco ha llevado durante años el peso de decisiones complejas, de realidades ocultas, de secretos sellados tras puertas que no se abren al mundo. Pero hay un límite, un punto donde la conciencia ya no se conforma con el silencio. Porque cuando alguien ha sido testigo de lo que afecta directamente el cuerpo espiritual de la Iglesia, callar deja de ser prudencia y se convierte en peligro. En Ezequiel 33:6, el Señor advierte con claridad: pero si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se prepara, y viene la espada y se lleva a alguno de ellos, él fue llevado por su pecado.
pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Este llamado es ineludible para quienes vigilan desde lo alto. Y quizás ahora el Papa esté actuando como ese atalaya que, habiendo visto venir la espada, ya no puede contener el sonido de la trompeta. No es posible comprender el silencio del Papa sin comprender primero la magnitud de lo que ha visto. No se trata de rumores, no se trata de cuestiones administrativas, se trata de revelaciones espirituales que han removido los cimientos mismos del altar. Porque cuando el que tiene la responsabilidad de preservar la doctrina percibe que la verdad está siendo transgredida, el conflicto se convierte en una guerra interior. El espíritu comienza a discernir el abismo entre la apariencia de santidad y la realidad espiritual que arde debajo de la superficie. Hebreos 4:13 lo declara sin ambigüedad. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta es la mirada que pesa sobre el alma de un líder cuando sabe que está siendo observado no por el mundo, sino por el Dios vivo. La historia sagrada nos muestra que cada vez que Dios levanta a un líder para pastorear a su pueblo, ese hombre es probado no tanto por sus enemigos, sino por lo que se le permite conocer. Moisés tuvo que subir solo al Sinaí para recibir una revelación que nadie más podía escuchar. Isaías en el templo vio al Señor sentado en su trono alto y sublime, y esa visión lo quebrantó al punto de declarar: «Ay de mí, que soy muerto». Isaías 6:5. La visión celestial no produce orgullo, produce temblor, porque ver lo que Dios ve es la experiencia más devastadora que un ser humano puede enfrentar. Y cuando un papa comienza a percibir el contraste entre la gloria de Dios y la corrupción del sistema religioso que representa, no queda más remedio que hablar. La carga del liderazgo espiritual no es un privilegio, es un sacrificio. Es el precio de tener que ver lo que otros no quieren ver. Es comprender que el enemigo no siempre está afuera, sino que muchas veces se disfraza dentro, como lo advierte 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta es la tensión bajo la que ha vivido el Papa. Sabe que la institución que representa ha sido, en momentos claves de la historia, un reflejo de la voluntad de Dios. Pero también sabe que esa misma institución ha sido infiltrada por intereses contrarios al reino. Ha tenido que observar de cerca cómo doctrinas extrañas se introducen lentamente, cómo el miedo al escándalo silencia la justicia, cómo se busca la aceptación del mundo a costa de la verdad del Evangelio. Y esa visión espiritual no es opcional, es parte del llamado, porque el liderazgo dentro del cuerpo de Cristo implica no solo administrar lo visible, sino discernir lo invisible. En Hebreos 13:17 se describe esta responsabilidad con una seriedad implacable. Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Esta rendición de cuentas no se limita a los actos externos. También incluye lo que se permitió, lo que se ignoró, lo que se toleró cuando debió ser confrontado. Y cuando esa carga se vuelve insoportable, no hay poder humano que pueda contener la necesidad de confesar, de advertir, de poner en evidencia lo que amenaza la integridad de la fe. Durante décadas, la Iglesia ha caminado sobre una delgada línea entre preservar su estructura y mantener su santidad. Pero ahora, esa tensión parece haber alcanzado un punto crítico. El Papa, al borde de su despedida, comienza a liberarse de ataduras que lo mantuvieron contenido. Ya no habla como diplomático, ya no elige palabras cuidadas. Ahora sus expresiones tienen otro tono, un tono de urgencia, de peso eterno, porque lo que está en juego no es la imagen de una institución, sino el alma de millones. Y cuando la verdad se ve comprometida, el silencio se convierte en traición. El apóstol Pedro escribió con claridad sobre los falsos maestros que se introducirían encubiertamente en medio del pueblo,
trayendo herejías destructoras. En 2 Pedro 2:1 leemos: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esta profecía no fue dirigida al mundo secular, sino a la comunidad de fe. Fue un aviso interno, un recordatorio de que el enemigo no siempre viene de fuera. Y quizás eso es lo que el Papa ha comprendido, que la verdadera batalla espiritual no está contra quienes lo critican desde fuera, sino contra lo que ha crecido silenciosamente dentro. El conflicto interior de quien lidera espiritualmente a otros es una lucha que muchos no comprenden. Es una carga que no se puede compartir fácilmente, porque implica secretos de almas, revelaciones celestiales, visiones espirituales que demandan una respuesta santa. El profeta Amós expresó esta verdad en una declaración sencilla pero poderosa. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si ruge el león, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amós 3, 7, 8. Cuando Dios habla, quien ha sido elegido no tiene opción. Debe hablar, debe profetizar, aunque lo expulse de los salones del poder, aunque lo margine de las estructuras que un día lo acogieron, porque la voz de Dios pesa más que el prestigio. Esta es la carga del liderazgo espiritual, un llamado a ver, a discernir y a hablar, incluso cuando nadie quiere escuchar. Jeremías experimentó esto de forma aguda. Él deseaba callar, se esforzaba por silenciarse. Pero en Jeremías 29 dice: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esta es la experiencia del profeta que ha visto demasiado para quedarse en silencio. Y el Papa ahora parece haber llegado a ese punto, donde lo que ha visto dentro de la estructura que ha liderado por años arde como fuego en sus huesos. No se puede cargar la gloria de Dios y al mismo tiempo tolerar la oscuridad. El Espíritu Santo no cohabita con el error sin levantar una voz de advertencia. Y cuando esa voz se reprime, el juicio comienza en la casa de Dios, como lo declara 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Esta declaración no es un juicio externo, es una purificación interna, una confrontación divina con todo lo que se ha disfrazado de santidad sin tener su esencia. La carga del Papa no es solo institucional, es espiritual. Él ha sido testigo de que algo está mal, no en la doctrina original del Evangelio, sino en la manera en que esa doctrina ha sido manipulada, escondida, transformada. Ha visto cómo la verdad ha sido sustituida por discursos políticos, cómo la cruz ha sido reemplazada por símbolos humanos, cómo el llamado al arrepentimiento ha sido diluido en mensajes de aceptación sin conversión. Y su espíritu ya no puede sostener más esa contradicción. Por eso ahora habla, por eso ahora comienza a liberar lo que ha guardado, porque no es el escándalo lo que lo mueve, sino el temor de Dios. La conciencia de que está a punto de presentarse ante aquel que todo lo ve, el que juzga no solo las obras, sino las intenciones. Y si ha sido testigo de lo que deshonra a Cristo, sabe que su silencio lo haría partícipe. El llamado que recibió no fue para proteger una imagen, sino para ser fiel al Evangelio. Y aunque sus palabras ahora parezcan tardías, en el reino de Dios el tiempo no se mide como en la tierra. Lo importante no es cuándo se habla, sino que se hable, que se libere la verdad, que se cumpla el deber de advertir, de señalar, de decir lo que nadie más quiere decir. Esta es la hora en la que el liderazgo verdadero se manifiesta. No en la elegancia de los discursos, sino en el fuego de la conciencia. No en la diplomacia de los gestos, sino en la fidelidad a la palabra. Porque Dios
no busca hombres admirados, busca siervos fieles. Y si ahora el Papa ha decidido hablar desde ese lugar, entonces hay un propósito divino detrás de cada palabra. Un llamado urgente a retornar a la verdad, a discernir los tiempos, a prepararse para lo que viene. Y lo que viene será grande. Cuando una advertencia se pronuncia desde las alturas del poder espiritual, no se recibe como un simple mensaje, se percibe como un temblor en la estructura invisible que sostiene la fe de millones. Y cuando esa advertencia proviene de quien ha estado callado durante años, su impacto se multiplica. El Papa ha hablado, no desde la comodidad de un análisis teológico, sino desde la urgencia que despierta la cercanía de la muerte y la presión de una verdad que arde por salir. Y lo que empieza a revelarse no es solo un mensaje duro, es un secreto, un conocimiento profundo que ha permanecido oculto y que, al salir a la luz, no solo expone hechos, sino que desenmascara intenciones. Porque hay palabras que no solo informan, confrontan, sacuden, despiertan. El apóstol Pablo lo explicó con claridad cuando escribió a los tesalonicenses acerca del misterio de la iniquidad. En 2 Tesalonicenses 2:7 afirmó: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Esta afirmación revela que hay fuerzas espirituales operando silenciosamente dentro de estructuras visibles. No es algo nuevo, es un principio antiguo que ha recorrido la historia de la fe desde sus inicios. Lo que está oculto no lo está porque Dios lo desee así, sino porque el corazón humano muchas veces prefiere ignorar aquello que exige arrepentimiento y transformación. Y cuando esa verdad finalmente se revela, el impacto es tan grande que no deja a nadie en la misma posición. La advertencia del Papa no se dirige al mundo secular, ni tiene como objetivo a quienes han rechazado abiertamente la fe. Está dirigida hacia adentro, hacia quienes dicen representar el reino, pero han distorsionado su mensaje. Está dirigida a la estructura eclesial misma, que ha permitido que lo sagrado sea manipulado, que la verdad sea diluida, que lo profético sea sustituido por lo político. Lo que ha comenzado a revelar tiene implicaciones espirituales que traspasan los límites del Vaticano. Porque cuando el mal se infiltra en lo que debería ser santo, su daño no se limita a un solo lugar, contamina el cuerpo entero. Jesús advirtió con fuerza sobre este fenómeno en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No se refería a personajes externos a la fe, sino a aquellos que desde dentro, desde los lugares de influencia espiritual, hablarían en su nombre sin haber sido enviados. Y este es el corazón del secreto que el Papa comienza a revelar: la proliferación de doctrinas y prácticas que bajo apariencia de espiritualidad están conduciendo a millones por caminos que se alejan del Evangelio. No se trata de errores doctrinales menores, se trata de un alejamiento progresivo, deliberado y estratégico de los fundamentos establecidos por Cristo. En Gálatas 1:6-8, Pablo confronta esta misma situación con severidad. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta perversión no es necesariamente escandalosa a simple vista. Su peligrosidad radica en su sutileza. Toma el lenguaje del reino, pero niega su poder. Usa el nombre de Jesús, pero rechaza su señorío. Habla de amor, pero sin santidad. Predica aceptación, pero sin transformación. Ofrece una gracia sin cruz, una salvación sin arrepentimiento. Eso es lo que se oculta tras el secreto. No se trata de un escándalo moral, ni de una conspiración terrenal. Es algo más profundo. Es una desviación espiritual que ha estado desarrollándose durante años dentro de los muros sagrados. Y el Papa, al haber estado expuesto a las capas más profundas de esa desviación, ya no puede callar. Lo que comenzó como una inquietud ha madurado en certeza.
Lo que se percibía como una grieta es en realidad una fractura. Y lo que parecía una simple diferencia doctrinal se ha revelado como una rebelión encubierta contra la verdad revelada por Dios. En Apocalipsis 2, el Señor habla a las iglesias y reprende con palabras firmes a aquellas que han tolerado enseñanzas corruptas. A la iglesia de Pérgamo le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Apocalipsis 2, 14, 15. Esta reprensión no fue para quienes estaban fuera del cuerpo de Cristo, sino para una iglesia, para una comunidad que había permitido la mezcla, que había cambiado la fidelidad por la tolerancia, que había preferido la paz institucional al precio de la pureza espiritual. El mensaje del Papa se enmarca en esa misma advertencia. No se presenta como una denuncia pública, sino como un clamor que apunta a una corrupción estructural, a una infiltración de valores contrarios al Evangelio que se presentan como evolución, pero son apostasía. La apostasía no llega como una tormenta repentina, llega como una brisa constante que adormece. Y una vez que la iglesia duerme, el enemigo siembra, tal como Jesús lo explicó en Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Este es el momento que el Papa parece haber discernido. El tiempo donde la cizaña ha crecido al punto de asfixiar al trigo. El momento donde el enemigo ya no opera desde fuera, sino desde dentro. Y al ser testigo de esto, su conciencia ha sido presionada. Porque todo líder que ve el error y no lo denuncia, participa de sus consecuencias. Como lo dijo el Señor en Ezequiel 3:18: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Esta responsabilidad pesa más que cualquier título o posición. El secreto que se empieza a revelar no es un hecho aislado, es la manifestación de una etapa profética, un cumplimiento gradual de lo que fue anunciado. En 1 Timoteo 4:1 se anticipa con precisión, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La gravedad de esta afirmación no puede ser minimizada. Lo que está en juego es la pureza del mensaje, el alma de la iglesia, la fidelidad a aquel que murió para establecer un reino no de este mundo. Cuando el Papa comienza a hablar desde ese lugar de revelación, no está actuando como político, ni siquiera como administrador. Está hablando como quien ha sido confrontado por la santidad de Dios. Porque cuando uno ha estado demasiado tiempo en contacto con la simulación, con el sistema, con los acuerdos humanos, y de pronto es alcanzado por la verdad del Espíritu, todo cambia. La necesidad de hablar se vuelve inevitable, y el mensaje deja de buscar agradar. Busca advertir, busca despertar, busca estremecer. El profeta Daniel fue testigo de visiones que lo dejaron sin fuerza, porque lo que contempló no era solo un futuro lejano, sino una revelación espiritual que trascendía el tiempo. En Daniel 8:27 dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Este es el efecto de una revelación genuina. No se toma a la ligera, no se utiliza como herramienta de control, no se transforma en discurso ideológico, se vive como una carga, y esa carga ahora es visible en cada palabra que el Papa pronuncia con voz temblorosa, pero decidida. Este momento marca un punto de inflexión, porque lo que ha sido revelado no puede ser ignorado. No se trata solo de oír, sino de discernir, de examinar si lo que se ha tolerado por años está realmente alineado con la palabra, de preguntarse si lo que se ha celebrado como apertura no ha sido en realidad una renuncia al llamado original.
En Isaías 5:20 se describe la inversión de valores que ocurre cuando el pueblo se aleja de Dios. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Este es el lenguaje espiritual de la apostasía, el lenguaje que ahora se ha infiltrado bajo el disfraz de modernización, inclusión y progreso. Pero el evangelio no necesita adaptación, necesita proclamación. Su poder no reside en su capacidad de ser aceptado por todos, sino en su fidelidad a la verdad. Y ese mensaje es el que ha sido socavado, distorsionado, silenciado. El secreto que el Papa comienza a exponer apunta precisamente a eso, a la pérdida de la verdad como centro, a la sustitución de la palabra por el consenso, a la renuncia del arrepentimiento por una falsa paz. Esta advertencia no busca escandalizar, busca purificar. No tiene como fin derribar la iglesia, sino limpiarla. No tiene como meta la destrucción, sino el retorno. Es una llamada urgente a volver al fundamento, a examinar lo que se ha creído, a alinear cada estructura, cada enseñanza, cada práctica con la palabra viva de Dios. Porque todo lo que no ha sido plantado por el Padre será desarraigado. La voz del Papa, ahora liberada del temor, no es una voz solitaria. Es el eco de una advertencia que viene del cielo. Una voz que llama a despertar, a discernir, a volver al altar con temor reverente. El secreto ya no puede seguir oculto. La verdad ha comenzado a salir y con ella se abre la puerta a un nuevo tiempo, un tiempo de limpieza, un tiempo de definición, un tiempo donde el juicio comienza por la casa de Dios. Cuando alguien que ha estado tan cerca del corazón del sistema comienza a hablar, no lo hace desde la especulación, lo hace desde el discernimiento. No es un simple análisis de lo visible, es la interpretación de lo invisible. El Papa ha roto su silencio, no por presión, no por debilidad, sino por haber captado algo que va más allá de lo humano. Hay momentos en los que las señales ya no pueden ser ignoradas. Momentos en los que el alma, en su última estación sobre la tierra, comienza a percibir la urgencia del cielo, y en ese cruce de dimensiones nace el discernimiento espiritual verdadero. La Escritura enseña que aquellos que están en comunión con Dios pueden percibir los tiempos con una claridad que escapa a los sabios del mundo. En 1 Crónicas 12:32 se habla de los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. No eran profetas en el sentido tradicional, pero tenían una visión afinada por el Espíritu. Y eso es lo que comienza a reflejar el Papa en sus palabras recientes. No tanto una profecía explícita, sino una lectura espiritual precisa de lo que está ocurriendo. Hay una sensibilidad que se activa cuando los acontecimientos comienzan a alinearse con lo que la palabra ya había anunciado. No se trata de una interpretación forzada, es más bien una sintonización con la voluntad de Dios que permite ver, no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del Espíritu. Lo que el Papa parece haber entendido es que las señales no están por venir, ya están entre nosotros. Y el discernimiento que se le ha concedido no lo empuja al temor, sino a la necesidad urgente de hablar. Jesús reprendió duramente a los líderes religiosos de su tiempo porque sabían interpretar el clima, pero no sabían discernir el tiempo espiritual en el que vivían. En Mateo 16:3 les dijo: ¿sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir las señales de los tiempos? Esa ceguera espiritual fue la que llevó a toda una generación a rechazar al Mesías, y es esa misma ceguera la que amenaza con repetirse en este tiempo si no se levanta una voz que advierta. El silencio del Papa se ha quebrado precisamente porque ha comprendido que esa voz debe sonar ahora, no después, no en otro pontificado, no en otra generación, ahora. Las señales que lo han llevado a hablar no son producto de la imaginación. Son hechos palpables que, al ser interpretados espiritualmente, adquieren un peso profético. El incremento global de la confusión doctrinal, la inversión de valores morales, la creciente normalización del pecado dentro de estructuras religiosas,
y la pérdida del temor de Dios no son simples síntomas sociales, son señales claras de que los tiempos se están acelerando. Jesús dijo en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este enfriamiento no es una consecuencia cultural, es una evidencia espiritual. Y el enfriamiento ha comenzado. Dentro del discernimiento que se le exige a quien guía espiritualmente a millones, no basta con observar las noticias. Es necesario observar el alma colectiva, sentir el pulso espiritual de las naciones, ver más allá de lo que aparenta ser crecimiento y detectar lo que verdaderamente está ocurriendo en la raíz. Porque hay expansiones religiosas que en realidad son desviaciones doctrinales. Hay movimientos que parecen espirituales, pero que están impregnados de confusión. Y si esa distorsión no se confronta, termina por arrastrar incluso a los escogidos, como Jesús advirtió en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta realidad no es una amenaza futura, es una crisis presente, y el Papa lo sabe. Lo que ha percibido en la intimidad de su discernimiento no es un simple error estructural dentro de la Iglesia, es una sombra que se extiende, un espíritu de engaño que se ha infiltrado con sutileza, disfrazado de luz, camuflado con discursos de compasión, envuelto en lenguaje de unidad, pero que en esencia es desobediencia disfrazada, es rechazo del orden divino en nombre del humanismo. Y cuando esa distorsión espiritual alcanza niveles tan altos, el silencio se convierte en peligro. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta con firmeza: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta advertencia, aunque dirigida a los creyentes en general, se vuelve especialmente urgente para quien tiene la responsabilidad de custodiar la doctrina. El Papa ha comenzado a aplicar esa prueba no solo hacia afuera, sino hacia adentro. Ha comenzado a poner a prueba los espíritus que operan en medio de lo sagrado. Y lo que ha encontrado lo ha sacudido profundamente. No por miedo, sino por la gravedad de lo que significa ver que la corrupción ya no es solo externa, sino que se ha asentado en los altares. El discernimiento espiritual no produce escándalo, produce gemido. No busca la exposición por exposición, sino la restauración por medio del arrepentimiento. Pero cuando no hay disposición a volver, cuando las estructuras protegen el error y persiguen la verdad, la única salida es advertir. Y eso es lo que el Papa ha empezado a hacer. Lo que está diciendo no es una teoría, es una alerta. Es la voz de quien ha reconocido que las señales han alcanzado un punto sin retorno. El deterioro espiritual ya no es progresivo, es agresivo. Y si no se detiene, conducirá a la ruina de lo que fue llamado a ser santo. El apóstol Pedro lo anticipó con sobriedad cuando dijo en 2 Pedro 3:4, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Este desprecio por las señales ha creado una cultura dentro de la iglesia que se burla del juicio, que ridiculiza la santidad, que minimiza el pecado, que tolera el error en nombre de una misericordia mal entendida. Y ante esa tendencia, el discernimiento ya no puede ser pasivo. Tiene que transformarse en voz profética. Tiene que sonar como trompeta. Tiene que romper la inercia espiritual. Lo que ha llevado al Papa a hablar no es un acontecimiento aislado, es una acumulación de signos, un rompecabezas espiritual que ha empezado a tomar forma. En Lucas 21:28 Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El verbo que Jesús usa no es una sugerencia,
Es una orden espiritual. Erguirse, levantar la cabeza, mirar con discernimiento. Y eso es precisamente lo que el Papa ha hecho. Ha dejado de mirar con ojos institucionales. Ha comenzado a mirar con ojos del Espíritu. Esta forma de ver no es común. Requiere haber sido tocado por la presencia de Dios. Requiere haber sido quebrantado. Requiere haber renunciado al interés humano. Y una vez que esa visión se activa, ya no se puede volver atrás. Porque el discernimiento no es una habilidad, es un mandato. Y cuando se desobedece ese mandato, la oscuridad avanza sin resistencia. Las señales están allí, no como símbolos ambiguos, sino como manifestaciones claras. La confusión dentro de la doctrina, la pérdida del temor, la adoración del hombre, la secularización del altar, la sustitución de la cruz por ideologías. Cada una de estas señales ha sido discernida con claridad. Y el Papa, al romper su silencio, no está iniciando una controversia, está cumpliendo una asignación, está descargando una responsabilidad, está soltando una carga que ya no puede sostener en silencio. En Marcos 13:37, Jesús declaró una advertencia que trasciende los siglos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Esta vigilancia espiritual no es opcional, es un estilo de vida para quienes han sido llamados a ser centinelas. Y cuando un centinela ve lo que viene, debe hablar, aun si eso significa perder aliados, aun si eso le cuesta el favor de los hombres, porque el favor de Dios pesa más que cualquier aplauso. El Papa ha discernido las señales del fin, no como quien observa con curiosidad, sino como quien ha sido despertado por una urgencia divina. Y esa urgencia lo ha impulsado a soltar palabras que no solo deben ser oídas, deben ser interpretadas. Porque detrás de cada frase suya hay un eco del cielo, una alarma espiritual que llama al arrepentimiento, a la santidad, al alineamiento con la verdad. No está anunciando el fin del mundo, está anunciando el principio del juicio dentro de la iglesia. Y ese juicio no es condenación, es purificación. El Espíritu está buscando una iglesia que escuche, una iglesia que despierte, una iglesia que vuelva. Y para eso el discernimiento es imprescindible. No se puede seguir caminando con los ojos cerrados. No se puede seguir celebrando lo que Dios no aprueba. No se puede seguir vistiendo de religión una estructura que ha perdido el temor. El discernimiento es la lámpara en medio de la noche. Y ahora esa lámpara ha sido encendida por una voz que desde el lugar más alto ha comenzado a gritar en lo secreto, porque lo secreto ya no puede seguir oculto, las señales ya no pueden ser ignoradas, el discernimiento ya no puede ser silenciado. La verdad ha comenzado a despertar a quienes aún tienen oídos para oír, y cuando la voz del Espíritu habla, solo queda una respuesta posible: velar, volver y vivir con los ojos abiertos. Cada palabra que se pronuncia desde un lugar de autoridad espiritual tiene un eco en lo invisible. No es solo el oído humano el que recibe un mensaje, es el mundo espiritual entero el que se conmueve cuando una verdad largamente silenciada finalmente sale a la luz. El silencio del Papa, al romperse, no provocó solo reacciones humanas, desencadenó movimientos en esferas que no pueden verse, pero que son más reales que las estructuras terrenales. Porque cuando la verdad se libera en nombre de Dios, se activa una batalla. No una disputa intelectual ni una crisis mediática, sino una guerra espiritual con repercusiones eternas. En el reino de lo espiritual, el silencio es una puerta. Mientras permanece cerrada, los principados se mueven sin oposición, los engaños se fortalecen, las tinieblas se expanden. Pero cuando alguien que ha sido testigo y guarda conocimiento sagrado decide hablar, la puerta se abre y lo que estaba encubierto comienza a perder su poder. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo.
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha no se gana con discursos preparados ni con estrategias humanas. Se gana con obediencia, con verdad, con luz que expone las obras de las tinieblas. El Papa no solo ha hablado desde una conciencia individual, ha tocado estructuras que han permanecido sin ser desafiadas durante décadas, y al hacerlo, ha provocado respuestas que no provienen únicamente del desacuerdo humano, sino de la resistencia espiritual, porque la oscuridad siempre se alborota cuando la luz entra. Lo que está ocurriendo ahora es un reflejo de eso, un sacudimiento que no puede ser explicado en términos sociales, porque lo que se ha activado trasciende lo terrenal. Es el cielo y el infierno reconociendo que algo ha cambiado. Cuando Jesús entró en la sinagoga de Capernaum, el espíritu inmundo que poseía a un hombre no pudo mantenerse en silencio. En Marcos 1:24 gritó: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El espíritu no reaccionó a la presencia de un rabino más, reaccionó al poder que confronta. Así también, las estructuras espirituales que se ocultan detrás de sistemas aparentemente piadosos solo reaccionan cuando la verdad penetra sus defensas. La ruptura del silencio del Papa ha hecho eso. Ha perforado la barrera del engaño institucionalizado y ahora las fuerzas ocultas responden. Estas reacciones no siempre son visibles. A veces se manifiestan en forma de caos, división, confusión repentina. A veces se visten de contradicción o se expresan como una oposición disfrazada de preocupación teológica. Pero en el fondo, su origen es espiritual. Porque lo que estaba funcionando en las sombras ya no tiene el mismo control. El ambiente ha cambiado. La atmósfera espiritual ha sido trastocada. Y eso tiene consecuencias. El apóstol Pablo vivió esta dinámica en carne propia cuando predicaba en Éfeso. Hechos 19 relata cómo la predicación del Evangelio provocó un disturbio en toda la ciudad, no porque la gente entendiera cada palabra, sino porque los poderes detrás de la idolatría se sintieron amenazados. Cuando la verdad avanza, las tinieblas retroceden, pero no sin resistencia. La verdad no deja las cosas igual, remueve, desestabiliza, purifica. Y este es el momento en que se encuentra ahora la iglesia, enfrentando la reacción de todo lo que había aprendido a operar bajo la comodidad del silencio. Lo que ha sucedido desde que el Papa comenzó a hablar no es una simple secuencia de controversias, es una señal de que lo espiritual ha despertado. Porque las estructuras no tiemblan cuando se presentan opiniones, tiemblan cuando se enciende la luz. Y eso es lo que está ocurriendo. La luz ha comenzado a mostrarse, y en su claridad se revela no solo lo que está mal, sino también quiénes son los que se oponen a la corrección. No todos están dispuestos a que lo oculto sea expuesto. No todos celebran la verdad cuando ésta exige limpieza, arrepentimiento y reforma profunda. En 2 Corintios 10:4-5 se declara que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Lo que se está derribando ahora no son solo ideas, sino fortalezas, mentalidades que se habían institucionalizado, actitudes que se justificaban desde lo alto. Y esas fortalezas, al ser confrontadas, se defienden, no en silencio, sino con todo lo que pueden, porque el enemigo sabe que su tiempo es corto, y cuando el tiempo se acorta, su furia se incrementa. El libro de Apocalipsis describe con fuerza esta etapa de agitación espiritual. En Apocalipsis 12:12 se advierte: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta ira no se manifiesta solamente en la persecución del mundo hacia los creyentes, también se expresa en la agitación interna dentro del cuerpo, cuando el enemigo intenta dividir
confundir, desacreditar, desviar. Cada vez que una verdad expone una mentira enraizada, una batalla comienza. Y esa batalla ahora ha sido activada. Pero no hay que temer, porque el mismo Espíritu que levanta la verdad la sostiene. El mismo Dios que inspira la palabra profética la respalda. Y aunque las tinieblas se agiten, no prevalecerán, porque la promesa de Cristo permanece: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Esa promesa no elimina la lucha, pero garantiza la victoria. Y quien ha hablado ahora lo ha hecho no por estrategia humana, sino por obediencia divina. La reacción del mundo espiritual solo confirma que la verdad ha tocado un nervio profundo, que lo que parecía dormido en realidad estaba esperando el momento de ser despertado. Y ese momento ha llegado. Lo que viene será una purificación, no sin dolor, no sin oposición, pero sí con propósito. Porque cuando Dios sacude, lo hace para limpiar, y cuando habla, lo hace para salvar. Toda verdad revelada por Dios no solo expone lo que está afuera, también ilumina lo que está adentro. Cada palabra que se libera desde lo alto no llega únicamente para denunciar estructuras, sino para confrontar corazones. Y cuando una figura como el Papa rompe su silencio, lo que queda al descubierto no es solo el estado espiritual de la Iglesia, sino también el de cada uno de nosotros. Porque lo que se revela desde lo alto es siempre un espejo, no un espectáculo para ser observado desde la distancia, sino una invitación urgente a examinar el alma. El secreto que ha comenzado a salir a la luz no tiene sentido si no despierta transformación. No ha sido revelado para generar curiosidad, sino para provocar un giro interior. Cada afirmación, cada señal que ha sido percibida, cada advertencia lanzada al mundo espiritual, apunta en última instancia a una sola dirección: volver el corazón al Señor. Y esa vuelta no comienza en los grandes concilios ni en los púlpitos visibles. Comienza en lo íntimo, donde la conciencia ya no puede esconderse tras apariencias ni excusas. En Hebreos 3:15 se nos exhorta con palabras que atraviesan generaciones: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta es la esencia del llamado que emana de una advertencia, como la que hemos estado escuchando. Porque lo verdaderamente aterrador no es lo que se dice, sino lo que revela de nuestra condición espiritual. La luz no destruye, pero sí muestra. Y lo que se está mostrando ahora, desde lo profundo del alma eclesial, es una condición que no puede continuar igual. Dios ha tocado el centro de lo oculto y lo ha hecho con el propósito de despertar. Cuando Jesús habló a las iglesias en el libro de Apocalipsis, sus palabras fueron directas, específicas y profundamente espirituales. No estaban dirigidas a los inconversos, estaban dirigidas a creyentes, a comunidades que profesaban fe, pero que habían dejado de vigilar sus corazones, a personas que aún mantenían la apariencia de piedad, pero que habían perdido su primer amor, o habían tolerado la mezcla, o habían dejado que la tibieza se instalara. Y en cada uno de esos mensajes, el llamado era el mismo: arrepiéntete, vuelve, escucha lo que el Espíritu dice. Ese llamado sigue resonando hoy, no como una consigna religiosa, sino como un clamor desde el cielo. Lo que ha sido revelado por la boca del Papa no puede ser ignorado sin consecuencias, porque aunque él sea el canal, el origen del mensaje es mucho más alto. Es Dios quien ha permitido que la verdad salga a la superficie. Y lo ha hecho no solo para señalar errores, sino para rescatar almas. Porque aún en el juicio hay misericordia, aún en la exposición hay esperanza, aún en la confrontación hay una puerta abierta al retorno. En Joel 2:13, el Señor declara: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Esta es la actitud que se espera de quienes oyen la verdad cuando ésta hiere. Porque la herida que viene de Dios no destruye, sana, no condena,
corrige, no avergüenza, purifica. Pero esa purificación solo llega si el corazón se rinde, si la soberbia cede, si el alma reconoce su necesidad de volver a las sendas antiguas. El secreto revelado por el Papa nos confronta porque nos recuerda que hemos sido demasiado complacientes. Nos llama la atención no solo por su contenido, sino porque evidencia que también nosotros hemos callado cosas que sabíamos, hemos ignorado señales que ardían dentro, hemos aceptado errores que se disfrazaban de amor. Y si ahora el velo se está levantando, es porque Dios está dando una oportunidad de despertar, no a unos pocos, a todos. En 1 Pedro 1:13, el Espíritu exhorta con urgencia: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Este no es un consejo suave, es una instrucción para una hora crítica. Porque la gracia no elimina la vigilancia. La gracia fortalece para la obediencia. Y este es el momento de aplicar esa gracia no como una excusa para permanecer dormidos, sino como una fuerza para vivir despiertos. Porque si no discernimos el tiempo, nos convertimos en parte del problema que ha sido expuesto. Lo que el Papa ha dicho no lo exonera, pero sí lo libera. Ha hablado y al hacerlo ha soltado una carga que el cielo mismo puso sobre sus hombros. Ahora la carga se ha trasladado a quienes escuchan. Ya no es su responsabilidad solamente, ahora es nuestra, porque haber oído esta advertencia y no responder nos hace partícipes del mismo silencio que fue confrontado. La responsabilidad ya no se limita al liderazgo, alcanza a cada creyente, a cada corazón que aún late con sensibilidad espiritual. La palabra en Santiago 1:22 es clara: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esta es la trampa más común en tiempos como este: escuchar y no actuar, conocer la verdad y no responder, entender el peligro y seguir viviendo como si nada estuviera pasando. Pero eso ya no es posible. No después de lo que se ha revelado, no después de que la voz que debía callar ha hablado, no después de que la oscuridad ha sido señalada. Ahora es tiempo de preparación, no con temor sino con determinación, no con culpa sino con limpieza, porque lo que Dios busca no son espectadores de la verdad, sino participantes de su restauración. No quiere oídos impresionados, sino corazones quebrantados. No busca aplausos para los que hablan, sino frutos en los que escuchan. Y ese fruto solo viene cuando el corazón decide responder con obediencia. Cuando una voz que todos esperaban que callara decide hablar, el cielo responde, la tierra se estremece y las decisiones personales se vuelven ineludibles. No se trata solo de lo que el Papa ha revelado, sino de lo que esa revelación ha activado en lo invisible, una cuenta regresiva. Porque después del silencio roto, ya no hay lugar para la indiferencia. Lo que antes se podía ignorar, ahora clama desde lo alto. Esta verdad no busca ser debatida, busca ser discernida. No pretende cambiar doctrinas, sino corazones. Y en ese cruce entre lo profético y lo personal, se nos concede un instante único, el momento previo a la rendición total. Porque el verdadero propósito de esta revelación no es informarte, es prepararte. No es alterar la historia del Vaticano, es transformar la historia de tu alma. Ahora que todo ha sido dicho, la pregunta ya no es qué sabías, sino qué vas a hacer con lo que sabes. Lo que viene no será negociable. Y Dios no busca espectadores de lo profético, busca participantes del reino. Esta no es una noticia, es una invitación. Y todavía estás a tiempo de responder. ¿Estás dispuesto a vivir como si esta fuera tu última oportunidad?